Ok, ahora sí. ¿En qué quedamos? En el 2005 se dieron los eventos de Shadow Moses de Metal Gear Solid 1, cuando Snake logró detener a Liquid y a los ex miembros de Foxhound, ¿cierto? O se los escapó con los datos y al parecer estaba trabajando para el presidente, que según entendimos es el tercer hermano de los Snakes sólidos. Todavía no lo hemos conocido, no sabemos si lo vamos a conocer acá, pero entendemos que es el que estaba a cargo de toda la operación, el líder de toda esa operación. Y esto es 2 años después. Snake se va a infiltrar en un barco transportador que no sabemos qué tiene, ni quién está ahí, ni qué pasa. Y sí, en eso queda la historia. A partir de acá va a comenzar el segundo juego, la segunda entrega de esta saga, que si bien es cierto comenzó en el MSX 2, en Metal Gear y Metal Gear 2, que después fueron porteados al NES. Es como una historia más completa. Sabemos lo que pasó con el Big Boss. Y después de eso se dan los datos de Solid, porque esta es como más centrada en Solid y todo lo que viene a pasar en los eventos posteriores al primer juego. Quería abrir esto porque es el manual. Bueno, este es el manual de la versión HD. El juego yo lo pasé, inicialmente lo jugué en PlayStation 2. No se me olvida que el día que lo traje, todo el camino vine viendo el librito, porque en ese tiempo uno lo compraba el disco y se lo tenía que llevar para la casa, y hasta que llegaba a la casa o tenía que hacer otras cosas, se tomaba un rato en poder jugarlo. Entonces todo el camino vine viendo el librito. Como era de PlayStation 2, pues venía en un formato un poquito diferente, pero las piezas de arte y todo lo que viene acá en este manual son las mismas. El arte de Yoji Shinkawa, que a mí me sigue pareciendo espectacular. Es un estilo muy particular. La manera en que él utiliza los espacios negativos, los trazos con el pincel, son excelentes. No hay demasiadas piezas, pero son exactamente las mismas que venían en el libro. Bueno, en el original. Un montón de explicación que también el juego nos la da, entonces no hay que estar viendo. No nos spoilemos mucho, hay más piezas, pero no quiero que vean nada más. Así que a lo que vinimos, vamos a jugar Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. Dele. El emulador tiene como que reiniciar. Y no la piratería. Igual lo tengo original. No me pueden decir nada. Y si me dicen, pues da igual. Ahí está. Me encantaría que hicieran como un compilado, como una verdadera colección, porque este lo que trae es 2, 3 y Peace Walker. 2 es justo después del 1, como el nombre lo dice, pero el 3 no. El 3 es muchos años antes del 1. Es inclusive años antes del de MSX. Cuenta lo que pasó con Big Boss. Yo recuerdo esta intro perfectamente. Es tan emocionante jugarlo por primera vez. Este es otro juego que creo que solo he pasado una vez. Sí, lo pasé una vez y media más o menos. Hemos emulado tal vez de algunos problemas en los videos.
entendido que lo que es tiempo real está perfecto. Jennifer Hale, Commander Shepard. Dale aquí. ¿Cómo que Hideo Kojima está detrás de esto? La música de esos juegos es excelente. Rick Gregson Williams. Rika Muranaka es la misma que hizo la música del final del 1. Siempre Kojima trayendo gente del cine para hacer parte de su universo. Esto es básicamente la misma pantalla de intro del primero. No vamos a cambiar nada, vamos a darle de una vez New Game, que ahora es con X. Entonces los controles están un poco distintos. Tengo otras opciones también. Así que es como reacoplarnos. Tanker Plant Attack. Ok. Este juego se divide en dos secciones. La primera, la del tanker, el barco con Snake. Entonces vamos a comenzar por ahí. Normal, aunque me destruyan a veces porque no soy bueno para stealth. ¿Y esto qué era? Intuition bien. Ah, ok. Yo esto no le puse mucha atención. El tipo 1 es que el radar siempre funciona. Siempre funciona. Y el tipo 2 es que el radar se interrumpe mientras me están buscando. Probablemente voy a morir más. Porque es más. Hay combate más pesado. Pero también hay más opciones. Vamos a ver cómo nos va. The Hudson River, 2 years ago. We had classified intelligence that a new type of metal gear was scheduled for transport. The whole thing stank, but our noses had been out in the cold too long. Inicialmente lo iba a jugar emulado de Play 2. Lo que pasó fue que me estaba dando unos problemas. Y tengo entendido de que esta versión es bastante estable. Además de que esta versión traía esos otros dos juegos. En especial el de PSP, que ese nunca lo terminé. Estuve muy cerca de terminar, pero no lo terminé. Que me robaron el PSP. Y el 3. Entonces me pareció como más práctico, digamos, tenerlos todos en un solo paquete. El sonido de la lluvia está muy bien colocado. No sé si se escucha en los parlantes, pero que nos dijo no suena súper bien.
todo esto, verlo por primera vez era súper impresionante viniendo del de PlayStation 1. Fue uno de los juegos que utilizaron para presentar el PlayStation 2 y su Emotion Engine, donde podíamos ver como rasgos faciales más elaborados, más acting. ¿Este es alguien conocido? Que aparentemente consiguió mano nueva. This is Snake. Do you read me, Otacon? Loud and clear, Snake. Kept you waiting, huh? I'm at the sneak point. Everything going okay? The stealth camo's busted. Landing impact. We must have overused it. Sorry, but you're gonna have to deal with it. You're not in the military anymore. Right. I didn't plan on relying on this gadget anyway. The private sector's not so bad, is it? Privacy guaranteed? I'm happy as long as no one gives me any more unwanted gifts. You mean that thing with Naomi? And I can't say I miss the chattering nanny. Mei Ling's not so bad. That reminds me, I have to get in touch with her again about that new Natick flashware. Diverting toys from the SSCEN again? Look, give her a message from me. Someone will find out, sooner or later. She's better off assuming it sooner and quit while she's safe. Too true. Okay, Snake, let's get to work. You know how the technical specs were sold on the black market after Shadow Moses? All Ocelot's doing. Exactly. And now every state, group, and .com has its own version of Metal Gear. Not exactly a classified weapon for today's nuclear powers. This new one seems to have been designed to wipe the floor with all the other models. The only consistent description is that it's an amphibious, anti-Metal Gear vehicle. That explains why this one is under Marine Corps jurisdiction. Se lo está movilizando. The mission objective is to make visual confirmation of the Oficialmente being transported by that tanker and bring back photographic evidence. But I want you first to go up to the top level of the infrastructure, to the bridge. We need to find out where the tanker is headed. A little reconnaissance, huh? There's too much we don't know about this new prototype. Capabilities, deployment method. We don't even know how close it is to completion. If we know where the testing arena is, I can start to draw some reasonable conclusions. All right, I'll head to the bridge ASAP. ¿Puedo hacer zoom en estos cinemas también? Our goal is to collect evidence on Metal Gear development and Otra ventaja de usar real time. We'd get out of there without alerting anyone. Don't worry, I know the drill. We're not terrorists. Very good. Don't you forget that you're part of Philanthropy now, an anti-Metal Gear organization and officially recognized by the UN. Recognized, but still fringe, Otacon. All right, let's look at your gear. Your weapon is a tranquilizer gun converted from a Beretta M92F. M9? It's a little hard to work with because you have to reload after each shot since the slide locks. Better than scavenging at the mission site. Se la vuelve un poco complicada. The chemical stun will take effect in a few seconds and last for hours. You can take down an elephant with that thing. Check out the laser sighting, too. The effects of the anesthetic round will vary depending on what part of the body is hit. We're talking about a difference of tens of seconds between hitting limbs, chest, or head. As for the equipment... Hey, Snake, cigarettes? What's wrong with you? It's kind of a lucky charm. You haven't read the Surgeon General's warning, have you? Here's the digital camera. Works almost the same way as your old one. Cámaras digitales. Era el 2001.
They don't look armed. Hey, Earth to Snake. These are nice, upstanding Marines, not terrorists. Don't get caught. You're in stealth mode here. Sure, and if it comes to that, a little beauty sleep never hurt anyone. By the way, Otacon, are you sure of this intelligence? Absolutely. Hacked it out of the Pentagon's classified files myself. No traces? Oh, please. I'm too good for that. But this might be a trap. Remember, there's a price on our heads. You're just being paranoid. I hope so. Those Ese Snake. You wouldn't think they were anything but civilians from here. Esperaba. Ships passing on the river and in the harbor, putting uniformed Marines on the deck would be a bad idea. People can get a clear view of the water from Riverside, too. The water line is too high. According to the navigational plans, this ship should have discharged its cargo upriver. It's in there, no doubt about it. The military trains you to watch for threats from the stern on a boat. That's SOP for counter-terror ops, too. Security should be tighter. You worry too much. Where's the target? Satellite surveillance is a major international pastime these days. I'd say the cargo holds, safely below the deck. Do you see the entrance to the holds? Looks like there are a few entryways into the crew quarters. The chopper. What? Oh no, malos. Ah, llegaron los malos. Looks like we're not the only ones after Metal Gear tonight. Is that a chopper I just heard? Affirmative. Probably another cavalry. What's their game? Hijack? They're probably targeting the ship's controls. Otacon, how many men do you need to take over a tanker of this size? The ship is run by a computer, so I'd say about 18 people. AKS 74U. Rusas. Russians? You sure? No Marine barber touched that head of hair. Por si había duda de que era ruso. I'm transmitting a photo. Let's get an ID on him ASAP. I'm on it. Looks like the tanker's theirs now. Ka-60 Kasatka. Que lo reconoce por sonido. Kamov chopper, right? Killer whale. Killer whale. Killer whale. We need to get a fix on who they are. Judging by their transport, aren't they some kind of military commandos? Not necessarily. It could be the Ka-62, the civil model. Look, Snake, all we need is the photographic evidence of Metal Gear. As long as we have those, we can put it online and blow the whole thing wide open. So no pyrotechnics, okay? All right. I'll do my best. Ah, cierto, hay un botón para escuchar lo que está pensando Snake. The frequency's 141.12. How can I check in and save my progress? I'll do it. There's a frequency set aside for it. 140.96. Pero Sorry, Mei-Ling? but no Mei-Ling this time. Hey, Call me on the codec when you want to save. Got qué it. triste. I'll be waiting just past the Verrazano Bridge. You need to be off Solo that dos. ship by then. Estamos I'll be in solitos. touch. Que me agacho igual con X. Pero puedo hacer esto. ¡Uy! ¡Uy! Agachémonos primero. Vamos a revisar. Sí, ¿qué se ha agachado, mae? Vamos a pegar una pared. El triángulo. Vamos a mover la cámara con R2. Ok, tengo que reacostumbrarme a esto. Codec. Vamos a llamar a Atacan para salvar. Ay. Porque lo que me da miedo es que me crashee. Como este es un emulador de Play 3, si bien es cierto, está mucho mejor la emulación de Play 3, siempre da sus asuntitos.
Snake, you of course know the saying, one for all for one? What is this all of a sudden? Oh, I figured you'd need a lot of motivation, so Como I came Mei-Ling. prepared. It's from the Three Musketeers. The book, not the candy bar. Okay, el Anyway, anuncio. it means that if you go up against everyone by yourself, they'll gang up on you too, I think. Since you're on your own no. on that ship, you need to take this to Oye, ese heart and Mei-Ling, avoid man. confrontations. How was that? Just like the old days, huh? Almost reminds me of Mei Ling. But you sure you got it right? Of No. course. And I'll teach you a lot more of these. You can count on it. Great. Me gusta mucho la relación de ellos. No, eso fue un dedazo. Save? No, fue un dedazo. Oh, you're not gonna save. Well, okay. Just let me know when you need to. Ok. ¿Se me puede ver ahí? ¡Échese! Creo que por allá hay algo. Lo que no me gusta es que... Ay. Este juego era solo de... Hay otro. ¿Hay narración? Ah, no, son vendajes. Dice... Tienen bleeding. Ahora hay bleeding. Eso no había en el otro. Entonces es otra mecánica a la que hay que tenerle cuidado. Tengo reflejos. Uy. Como le cae el agua del cuerpo. Ahorita me regañan. ¡Ya mató a uno! No, está dormido. Esto me cambia la cámara. ¿Cuál es el botón para ver hacia adelante? R1. Ok. Voy a caminar despacito y que no me oigan. Correr y hacer un escándalo. Creo que puedo entrar por dos lados distintos. Okay. Vamos a ver. ¿Qué fue? Mi mamá me llamó y después me cortó. ¿Por aquí qué hay? ¿Hay algo por aquí? No, nada. Ok. Aquí puedo entrar también. Creo que hay muchas opciones para entrar. No recuerdo si es mejor. Ah, bueno, por aquí arriba pasa aquel mae. Pero no me interesa que me vea. Esta está cerrada. La de abajo está abierta. Vamos a ir por ahí. ¡Qué raro! El mae me da la opción de contestar, pero después no puedo. ¿Qué pasó? Ahora sí. Snake, go through that door into the ship's interior. Push the action button down in front of the door and wait until the door opens before letting go. If you need to open the door faster, hit the action button repeatedly while you turn the handle. Okay. Make sure you keep doing it until the door's open. Ok. Más rápido, Snake, más rápido. Ahí está. Entramos por un lado que no sé qué hay. Vamos a ver cómo nos va. Tiene que estar todo mojado. Deja charquitos.
Aquí hay una puerta. Hay un botón para asomarse. ¿Cuál es? Esto fue lo primero que se vio en el demo. Yo me acuerdo en el demo que hicieron para un E3 fue. Y era como esta entrada. Ok. Ok. Está cerrado. Bien. Qué raro, Kojima. Ay. Está cerrado. No tenía nada. Tampoco hay nada. Bien. Hay un mag que está caminando aquí a los lados. Ups. Vamos. Venga para acá. Venga para acá. La cámara ahora es mucho más práctica, digamos. A pesar de que el 1 lo hacía bastante bien con los ángulos, tener la opción de una cámara así mejora mucho las cosas. Quédese ahí. No me fijé si había algo más. Esta es la otra entrada, supongo. Ok, vamos. Puerta. Una musiquilla. Ups. Esta parte en el demo que hicieron lo usaron para enseñar el combate. Super cool. Uy. ¿Dónde me lleva? Dar una vuelta por aquí abajo. Oh, están grenades. Yes. Eso es que ese más está en el piso de arriba, ¿es eso? ¿Y aquí? Engine room starboard. Pero yo tengo que ir arriba. Mi corazón brinca. Eso se nos hace familiar, ¿no? Nos recuerda a alguien. Raven. Raven. Qué chiva. Vamos a subir las cosas. Es con X, ¿no? Creo que puedo subirme a esto, pero no sé cómo. Ah, con triángulo. Estas balas de una cosa que se llama USP. Resident Evil. Perdón. Voy a dejar descansar. Lavar a las sombras era tan genial.
Freeze. Move! Vamos. Si uno les da en la cabeza, se duermen de una vez. ¿Es esto? iWire. No recuerdo qué era eso de iWire. Madre, ¿de qué lado? Duérmete. Hay un montón de más. Pero ahora puedo no matarlos porque puedo dormirlos. Quédese quieto porque apuntar con esto es un poco incómodo. ¡Y mae! ¿Cómo cancelo el disparo? Dormí. Hay otro más todavía más abajo, ¿ves? Ajá. Este más que está más abajo está ahí, sí. Aquí al frente hay alguien, ¿no? No, parece que no. Si yo por aquí creo que el mae me ve. Creo que tengo la opción de caerle por detrás. Aquí. Mientras él se vuelve. Creo, no estoy seguro, la verdad. Es que de aquí creo que no tengo ángulo para pegarle. Le puedo pegar, pero en... Uy, sí se le puedo dar. Okay. Ojo, cierto. Ok, así me subo. ¿Cómo suelto? Con X. Yo aquí estoy metiéndome donde no tengo idea qué estoy haciendo, digamos. Es como vine aquí y no sé qué hay. Pero encontré municiones. He durado más de lo que normalmente duro. Aquí generalmente en otro juego ya me hubieran agarrado. Pero es que esta pistolilla de dormir a los más está muy práctica. No hay nadie. Hay alguien arriba. El de arriba creo que ya lo dormí. Pero hay alguien que anda por aquí en algún lado. No sé si está abajo, arriba o qué. Ese mae me da miedo que se despierte, así que lo voy a volver a dormir. Quédese bien dormido. Usted nadie le está pidiendo que haga nada. Y hay uno. Que no le puedo dar. Creo que no hay necesidad de ir a hacerle nada a ese mae. Está fuera de... No está en mi camino, entonces creo que no necesito. ¡Y! Bueno, creo que sí necesito. Ay, mae. Ay, no puedo. Deja moverse. ¿Eh? Aquí qué hay. La puerta está cerrada. Cámaras. Uy, no. Repair of the entranceway to the engine room on the port side is complete. We'll return to position following patrol of the small room on the port side.
¿Cómo cierro las cosas? Este debe ser alguien que trabaja en el juego. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Hay explosivos. Creo que no voy a ir ahí. Creo que no tengo con qué. Ahí están los lásers. Si no, no puedo pasarlo por ahí. Jamás. Snake, wait! Don't move! I see it. Some kind of device on both sides of the hall. Infrared sensors? Right, and they're linked to... Let me guess. Semtex. Exactly. Plastic explosives. If you trip the sensors... I'll be sleeping with the fishes, along with this entire ship. That sounds about right. I'm not in the mood to go sleep with the fishes, but there are too many sensors. Looks like I'll have to find another way. No need to worry. There's a way through. Take a close look. Do you see the thing with blinking green lights right next to the explosives? That's the control unit for the sensors. Destroy that, and the sensors stop functioning. You can't get in close enough to touch it, so you'll have to shoot it out. But your M9's knockout rounds won't work. Necesito una pistola de verdad para hacer eso. Y una pistola de verdad para que los cigarros me dejan la vida. Quédese dormido por aquello, mae. Pantalla de carga porque no va para tanto el play. No está literalmente dormido. Dormido mientras las bretea. Ay, mae. Yo no sé si ese mae me puede ver, ese que está ahí. Voy a esperar a que se vuelva. No, no me puede ver. Creo. Ah, esto es el mismo salón en el que estaba ahora. Who's there? Me caí. Él también cayó. Si ruedo hacia abajo me caigo. Venga para acá, para que no lo vean. Venga. Ajá. Llevo buen rato sin que me descubra nadie. Vamos a hacer un save. Bota con save. Oh, you need to save? Just a second. Yes, sir. Yo sí creo que esa parte la podía haber pasado más rápido por otra ruta. Por lo menos la que recuerdo. Esta ruta no la recordaba. De un vueltón por debajo. Uno por el otro lado puede llegar directo aquí. Okay. There's a saying that goes, even a bird on high dies a glutton's death, as do the fish of the deeps. The lesson is, don't be greedy. The fish that belonged to a family called the Deeps died from overfeeding. And so did a bird that got high on something. Probably fermented. Okay, if you say so. I do, Snake. Don't take unnecessary risks. I don't believe it, dice el mae. Items. Remember the Deep family's fish. Deep. Oh no, the Deep fish. Deep. Oh no. No hablemos de Deep y su familia. Nada que está aquí a este lado. Estoy casi seguro que hay más. Cayó. Revisamos este lugar. Siempre vale la pena revisar los lugares. Venga para acá para que no lo vean. Venga.
bar está lleno de cosas. Y es todo chiva porque todo esto era interactivo, digamos. Entonces uno podía venir y dispararle a las botellas y hacer ruido. Y era como ¡wow! En esa época, todos estos vidrios y todas esas balas era como súper impresionante. ¿Hay algo, no? Vamos para arriba. Necesito encontrar esa pistola para poder pasar por allá. Hay una sombra. Uy, 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 uy. Sí, no hay nada. Nadie. Se despegó de la pared. Y así como... ¿hay algo más? Hay un pasillo, hay más. Pero vamos por aquí. Esto. ¡Au! ¡Carajo! Cállese, no sea sapo. Nada, no está pasando nada. Quería enseñarles cómo funciona el amenazar a un soldado. No me salió. ¿Cámara? Las cámaras se pueden destruir con una pistola real, pero con esto no. Si me equivoco, yo voy hacia arriba, pero... chaf. Me hace gracia porque uno puede asomarse, pero si lo hace... pero me pega la cabeza y creo que los más pueden oír eso. Creo. Es que originalmente en Play 2 los botones eran análogos, los botones. Entonces, dependiendo de la presión que usted pusiera en el botonazo, así iba a ser la reacción. Era como una de las innovaciones del control del Play 2. Creo que el control de Play 3 también lo tiene, pero a partir de Play 4 ya no. Entonces uno podía presionar levemente el botón y Snake lo que hacía era que se acercaba despacio a la rejilla. Creo que no va a ser muy conveniente presionarlo mientras estoy jugando acá. Me estorban un poquito estas cosas. Hacemos espacio y vamos para arriba. Yo seguro que hacia arriba es a donde tengo que ir, porque voy para el puente bridge. Uf. Cámara. El mae que está ahí me ve. Y no sé si la cámara me ve cuando paso por ahí. Entonces voy a usar una chaff. Puede ser un desperdicio, pero creo que la necesito. Bueno, me ha visto, voy para arriba. ¿Recuerda que tenía que subir?
Bueno, es que este también lo jugué en el 2001, 2002. Un poquito más reciente, como 3 años más. Esos reflejos de nueva generación PlayStation 2. Vienen más. So it is the Kasaka. Russian choppers. Vienen muchos más. Snake, did you find out where that ship is headed? No, I'm looking at it. 35 degrees longitude, latitude around 58. More than 500 miles off the coast of the Bermudas, out in the middle of the Atlantic. So the prototype is ready for solo testing. It's basically combat-worthy. That area is outside the Second Fleet's operational range, too. It must be a standalone Marine Corps project, which means this prototype Metal Gear must be designed for independent deployment, without any naval assistance. Anyway, analysis can wait till later. Snake, you need to go down to the holds and locate the actual metal... Uh-oh. Uh-oh. ¿Qué fue Snake? Lo bonito de estos juegos es que aunque usted falle puede continuar. Siempre le dan opción. A veces lo hacen devolverse mucho, a veces poco. Creo que solo como las dificultades más altas da problema. All entry and exit points to the tanker hold secured. Infrared Secured. sensors placed and operational. Good work. Are the explosives in place? Yes, they are all planted. Listen, once we have what we came for, the tanker will be scuttled. And the vehicle's pilot. He's the only one who underwent the VR training. No one else can do it. Are you sure you can trust him? Your part in the mission is complete. You are to leave at once. No, it's not over yet. I can see the moon, even in this storm, pale as death. I have a bad feeling about this mission. You swore this to me, that you would leave the unit once the mission was complete. Do not worry, this is a country of liberty. No, this is where I belong, with the unit. I have nowhere else to go. Father, I want to stay and fight. There is no choice to make here, Olga. Need I remind you that you are carrying my grandchild? You will be on the helicopter out of here now. Con esa Marshall. Damn it. Freeze! Freeze! Oh. Hands over your head, now! Toss your gun overboard, slowly. Slowly. A woman. Show your face. You men, you're all the same. Who are Tiene you? otra pistola. Okay. We are nomads. Wanderers. I said don't move.
Americans, so you shoot women too. I'm a nomad too. What else do you have there? Take the knife and toss it. Not there. Toss it overboard. Hold that position. Now, turn around. You know what you're doing. It stopped raining. Not too shabby, is it? New York, I mean. Era un cuchillo que dispara. Ha sido más espía. And that brings our tour to its conclusion. Scout knife with a surprise. You a Spetsnaz? I think you deserve a little credit. No one's ever dodged that shot of mine. But no one gets lucky twice, either. I've been with the unit since I was born. I grew up on the battlefield. Conflict and victory were my parents. Ahora que me gusta mucho de estos juegos es que los personajes estos tienen como un montón de historia. All the bad and all the good. I have no one, nothing except the unit. Nothing else matters to me. ¡Ah, me vio! 80. Whoever you are, you're not stopping us. Ya no sabe que estoy aquí. No me ha visto, no me ha visto. Oh, puta. Ahí sí le di, ¿verdad? ¡Ey, ey, 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 ey! Me robaron. Ah, carajo, me vio. Ah, sí le di. ¡Jaja! Ok, más balas. Es la tapa. Se cubrió mal. Uno puede cortar eso. Le pegué. Take this. No sé dónde cayó, así que me muevo. Esa vara no me deja ver. Entonces el secreto es... Bueno, primero le voy a dar porque está puestísima para darle. Y le rompí la luz. No me vio cambiarme de lado. Olga, duérmase ya. Olga, a dormir. Olga, Olga. No sé si al principio si le pego un headshot de una vez lo duermo, pero... Ah. Eso sí, la pelea más interesante. Un dron del 2004, no, así 2002. Cypher.
Otacon, the ship appears to be under their control. The men have Russian gear, but I haven't been able to find out anything else about their origin. I know who they are. You do? We've ID'd the old man, Who is he? Sergei Gerlukovich. Gerlukovich, one of Ocelot's allies. Yeah, the GRU colonel. He's the one Ocelot was supposed to meet up with after Shadow Moses. They're after Metal Gear. Everything's changed. This is not going to be as simple as we thought. You could say Los that. crees. I saw a surveillance remote just now. It looked like the Cypher. A Marine Cipher T? No, Army. Army. First the Marines, then the Russians, now the Army? You're right. This isn't gonna be simple. Snake, there's something I have to tell you. What? We didn't dig up this info about the new Metal Gear on our own. Not like usual. How did you find out then? It was a tip. An anonymous tip. Anonymous? You've never trusted those. Why would you start now? I have a younger sister, a stepsister. We have different parents. I only knew her for 2 years. You've never mentioned her before. So? The sender of the tip was EE. E.E.? Her name is Emma, but I always call her EE. Emma? Emmerich? Yeah, it just caught my eye, you know. I figured it was a coincidence, but I couldn't get it out of my mind. There's really no one out there who knows about her. When was the last time you saw her? Over 10 years ago. You think it's a trap? To lure us out here? I don't know. After I got the tip, I did break into the Pentagon system to get confirmation. Okay. Watch your back, Snake. Maybe I screwed up. I've got a light-equipped USP. I can take them on now. There's no ammo, but it takes a 9mm, just like the Marines' M9. I'll find those somewhere around here. Don't raise too much racket with that thing. I hear you. Ya puedo matar. Es como, tienes permiso de matar. Ahora ahí mojándose. Está embarazada, mae. ¿Puedo mover? Hay una ración allá. Ya que hay una ración allá. Ay, soltó algo. Ah, sí es cierto. Ellos sueltan dog tags. Ay, qué baboso. Y no revisé yo. Bueno, de ahí. No es como la manera más cuidadosa de tratar a una embarazada. Pero bueno. Ah, no, pero estoy casi con toda la vida. Ah. Interesante. M9. Pues ya tengo la USP, pero no tiene balas. Aquí creo que puedo dar una vuelta. Wow, 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 wow. No, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, váyase. No sea sapo. ¿Y aquí qué? Ah, bueno, ya cayó. ¿Y aquí qué? ¿Pero para qué me subí aquí? ¿Puedo subir más? Ah, sí. Esto parece una bandera de Harry Potter. Harry Potter. Ok. Hay algo aquí arriba. Thermal. ¡Oh! Bien. Uy, qué chida. Qué bonito que no todo se ve rojo, sino que hay una diferenciación más clara ahora. Qué chido efecto. Allá hay algo también. Creo que es un arma nueva o algo. Un objeto nuevo. Las cajas grandes siempre son como un aparato nuevo. Snake. A ver, levántese, mae. Yo no sé cómo no se resfría este muchacho. Bueno, es que él es uno de los clones del Big Boss. Ah, es una caja. La caja mojada. Cierto, yo no usé las cajas en el primero. Entonces no vieron cómo se usan. Normalmente son para esconderse, pero yo no les tengo mucha fe, la verdad. Son como, ok, voy a ponerme la caja. Y los madres le pasan alrededor a uno.
Le dejo huellas igual. La caja está mojada, entonces solo funciona en los lugares donde está mojado. Dog tags. ¿Y estas para qué son? Raro que quedan ahí. Ok. Pues por abajo, donde probablemente voy a encontrar gente. Wow. Bueno, viene aquí, ¿verdad? Ya tengo balas de esto, podría volarme esa vara, pero si disparo el otro mae me va a oír. Y si los duermo nadie me va a oír. Si le disparo a esto hace para los láseres. Miren qué cool. Pero me interesa ahorita es desactivar ese explosivo. Poder pasar por aquí sin que me explote en la cara. Contiene una caja y balas. Hay otro mae. Ese mae que bajó. Ups. 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 Sapo lo despertó. Pero ya que estoy en esto. Ay. No, esa no era la llamada que iba a hacer. Snake, you wanna save? Ah, sí. Es el mismo código, sí es cierto. Save. Ajá. ¿Cuánto llevamos? 1 hora casi. Ahorita paramos para subir esto. Another Chinese proverb. Those who look to the heavens prosper. Those who defy it are no more. Do you know this one? The meaning here is... Hold on a sec. That you can only survive as long as you're a part of the natural order of things. You remember pre-ripped jeans? Manufacturers thought that just because people loved old, broken-in jeans, they would want to buy new jeans that looked old. So they purposefully... What do jeans have to do with nature and order? Denim should fray and rip on its own, naturally, right? Some designers tried to go against that and no one bought them. The earnings report from that fiscal year is enough of a proof. Earnings? Es como, mae, ¿de qué está hablando? ¿Y qué pasa si lo llamo por aquí? Snake, that's the pantry where they keep the food supplies. Huh, lots of cardboard boxes. You could probably use one to blend in and avoid being discovered. ¿Se más está fuera de mi puerta? Ahora hay 2. Genial. Quiero ver qué movimientos hacen. ¿Nadie? No sé cómo quitarme la cara. ¡Qué horror! Ah, pero me cambié de lugar y ya no me siguen. Por abajo. Por eso es que a veces es mejor matarlos, porque los maes me sapean. Ese ahí. Me voy para abajo. Con permiso.
Este juego tampoco tenía botón para recarga. A ver. O si tenía y no me he dado cuenta. Freeze. Ajá, lo logré. Don't kill me. Dog-tag. Así uno los colecciona. No me acuerdo si estos son jugadores o eran... No recuerdo si esos eran jugadores o era... Uy. O era gente que ganó así como un concurso o gente del dev team. Lo bueno es que un headshot siempre soluciona las cosas. Ah, balas. Gracias. Estoy tratando de encontrar aquel lugar donde está la puerta. No recuerdo si era por aquí. Pues estoy devolviendo, ¿verdad? ¿Esto dónde me lleva? Espero que no sea afuera. Está cerrada esta. No recuerdo a dónde tenía que ir para llegar a ese lugar. Por arriba no es. Ah, no, es más abajo. Es bajando ahí donde están esos maes. Bueno, pero tengo que jugar. ¿No estoy de vida? Bien. He sido más cuidadoso esta vez que otras veces. Aquí no le puedo pegar bien. Uy, hijo de puta. Pero como el man no me ve, voy a aprovechar y esperar a que llegue allá. Tratar de pegarle cuando va pasando. Son unos cuantos segundos que tengo chance de dispararle. Ok. Puta, le di. Uff. Lo bueno es que eso lo detuvo. Hay uno aquí adentro. ¿No? Ok, vámonos. Ah, es que hay uno ahí abajo. ¿Más que está dormido aquí? ¿Todavía está? No. Ok, pero el que está abajo sí está. No, pero está dormido ya del todo. Padre la segura. Felicítenme, no los he matado. ¿Y? Ah, era por aquí. Luego, tengo chance. Los madres se despertaron y dijeron: todo está bien. Lo bueno es que este man tiene muy buen pulso.
qué les estoy durmiendo de nuevo? Porque no sé si oyen mi disparo cuando reviento esa vara, cuando dañe esa cosa, y no me la voy a jugar. Para el que está abajo no tengo cómo darle. Esperemos que no me escuche. No puedo subirme de ese lado, solo este. Ok, aquí necesito esta. Oh my. Oh. Es la cajita que está ahí de verde, ¿verdad? Ay. A ver, Snake, no se la pele. Son dos cajitas. Hay una aquí, ¿verdad? A ver. Tampoco se desactivan inmediatamente. ¿Son 3 cajitas? ¿Dónde está la otra? Ah. Ok. No se vale juego. A ver. Ahí está. Para estar seguros. Y perfecto. Creo que esto me lleva al exterior. Es como para tener un atajo, si no me equivoco. ¿O no? Verrazano Bridge checkpoint passed. All non-essential personnel report to the holds in 10 minutes' time for the scheduled briefing session with the Commandant. You are ordered to continue manning your posts until that time. ¿No puedo llamar? What you're wielding right now is a converted Beretta M92F, designed to fire tranquilizer rounds. A direct hit will knock the target unconscious. Think of those rounds as tiny syringes. The impact of the round causes the mixing of 2 chemicals in the shell. The resulting gas compresses a tiny piston and injects the tranquilizer in the bullet's tip into the target's skin. The tranquilizer's effects are felt at different times depending on where the bullet lands. A head or a heart shot will take effect immediately, but a round that hits somewhere like feet or hands will take a while. Use the first-person view attack for maximum accuracy. The first person fue una maravilla cuando la agregaron. Enemy with the noise. But since it is a tranquilizer gun, the M9 has its limitations. All it can do is knock the enemy unconscious. Keep that in mind. Ay. Me gusta que el juego guarda dónde estaba yo por última vez posicionado. Sí, voy a quedar con un montón de saves, pero no importa. Una hora 7, ya casi paramos. Pero quiero decir que lleguemos a algún punto de la historia. It's time, get it? Amazing how relevant these Chinese proverbs still are. Once the moment's gone, it's gone. Except for daylight savings time, of course. That extra hour to do anything you like with every autumn. Gotta love it. Then again, you lose an hour every spring, so I guess the proverbs are right. Wow, they thought of everything. Did they no have daylight savings back No. then? Of course not.
They knew how to save time. We're the ones that need to be tricked into it. Yeah, but you said... The moment never returns, Snake. Let's not waste it on idle questions. Más sí me la peleé, pero no voy a aceptar nada. Ok. Uy, hay algo. ¿Opciones? ¿Esto no lo puedo abrir? Ok. Este pasillo también lo habían usado para hacer el demo de D3. Era una vara tan increíble. Claro, había un pleito bravísimo aquí. Hay otro muertillo. Todas están cerradas. Verás. Uy. Ese man no lo había visto. Lo vi hasta que ya estaba como de camino. Es que como la luz estaba apagada, no se veía el mae. Otra puerta que no sirve para nada. Si lo sacudo, usted suelta algo. Yo me acuerdo que algunos sueltan y otros no. Ok. Uy, 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 uy. Uy, mae, viendo para allá. ¿Está haciendo eso, mae? Ah, estaba oyendo música. ¿Yo qué estoy haciendo? Le dio un ataque de epilepsia o algo. Aquí está dormido. Para estos soldados lo mejor que pudo haber pasado es que me dieran una pistola tranquilizante, digamos. Que no estarían muertirijillos. Y todas las puertas están cerradas, así que tengo que ir a huevo por allá. No necesito balas de momento. Esta se abre. Tampoco, ok. Esta es. Tiene otro color y todo. Back to starboard. Ok. Hay unas balas o algo. No sé ese corredor, no se ve nadie, pero seguro se prende luz y aparece alguien. Aquí hay balas, pero ¿por qué me están dando tantísimas municiones? Dando municiones así como si estuviera peleando con... La cámara está puesta para que yo no vea. ¿Hay nada? Esto no las puedo agarrar. Tengo demasiadas municiones, demasiadas cosas para curarme. No recuerdo si es que más adelante aquí pasa algo. O sea, recuerdo como lo que pasa en general, pero no los detalles. Ok, llegamos a algún lugar o algún evento importante. No sé cómo el sonido venía de la derecha. El mae abriendo la puerta. Esos maes tienen un mal plan. Colonel, we have sealed the stern hatch. The lift is also under our control. We're on the foredeck, about to descend to the holds. Sir, the Marine Commander has started his speech already. We will complete the preparations before the end of the speech. All communications to the halls have been severed. No one is aware of our presence. 3. Let no one down into the holds until we are out.
Yes, sir. We will secure your exit with our lives if necessary. There is one more thing. ¿Me va a salir por aquí o qué? Yes, sir. My daughter. Keep her safe. Yes, sir. Yes, sir. Miren más a dónde estoy yo. Se me viene hacia acá. Se me viene hacia acá. Todos vienen hacia acá. Conste que yo no quiero matar a nadie. Ay, carajo, man. Eso es trampa, juego. Ay. Ay, cámara. Ay, carajo. ¿Qué le di a ese? Son unos listillos. ¿Cómo estoy de vida? Voy a equiparme mis raciones por aquello. Un chorro de municiones de esto aquí atrás. Estoy portando bien, aunque son rusos malos y son muchos. Ok. ¿Y ahora qué? ¿Para dónde voy? ¡Uy, más! Oh, me les metí. Ay. Consta que yo hice lo posible por no matar a nadie. Pero estos más no me están ayudando. Supongo que tenía que matarlos. Porque hasta que no maté no dejaron de salir. Conste. Who goes there? ¿Quién más? Oh, Shalashaska. Shalashaska. Why are you here? We thought you were with the Colonel. What the? Ooh. The Colonel will be joining you soon, comrade. Chan. Shalashaska. Snake, are you in yet? Have you made it to the holds? Sí, mira. It's taking longer than I expected. We've already passed the Verrazano Bridge. All right, we'll use another recovery point. They may be planning to change course. What? The exit Oh, no sé, no lo vio are Snake. all sealed. What are they planning? If they get Metal Gear, we're going right off the fringe. Right off the fringe. The men down here are definitely Marines. If the deck is sealed off, they have no way of knowing that the ship's been taken over.
I'm not interested in fighting these guys. The weapons won't do me much good here. Can you see Metal Gear? No. I'll have to go around to the bow. They have some serious defenses here. I doubt the recent arrivals want to blast their way through the Marines either. Wonder where they're headed? I don't know. Not the beach, that's for sure. Okay, Snake. Let's go over this one more time. Use this camera to get photographic evidence of the Metal Gear prototype. Now do your thing and take pictures that speak louder than the government's plausible denials. We need 4 shots. Metal Gear from the front right, and front left, and a close-up of the Marine Corps marking. Marking? There should be a Marine's insignia on the body of Metal Gear. Y luego me enseña la bala de una vez. Just let someone try explaining away a clear shot of that. All right. There's actually one little thing. Just spit it out. I'm used to things going wrong. It looks like someone's monitoring our transmission. Who? I don't have a clue. All they're doing is watching. It would creep me out less if they tried to interfere with our communications. Could it have something to do with that cipher we saw? Maybe. I've switched the encryption protocol for our burst transmission for now. What I want to do is use a different method for sending these photos, just in case. Instead of using the codec? Exactly. There's a workstation in the southeast corner of the block where Metal Gear is housed. Okay. I've made arrangements so that you can send the pictures from the machine. Tengo que tomar las fotos y mandarlas por ahí I porque hitched a ride on Link 16 into están U.S. espiando. military's proprietary network. Managed to get into that workstation and overwrote a part of the system software so I could remote install a little app I wrote. Why bother with anything that complicated? No, it's pretty simple, really. Look, all you have to do is stand in front of the machine and push the action button. The app will automatically launch and download the image data from the camera, split the files, and encrypt them individually. The data packets can then masquerade as... Okay. So all I have to do is push the action button in front of the computer once I have the pictures, right? Well, sure, if you put it that way. And one more thing. The Commandant's already begun his speech, but you need to get the pictures before he's done talking. Otherwise, they'll spot you, okay? How much time do I have? I hacked into his personal files and took a look at the text of that speech. I'd say you have 7 more minutes. Longer if he throws in a joke or two. A 7-minute time limit, huh? Remember, Snake, just the photos, okay? With these kinds of odds, I won't be making any sudden moves. But that doesn't mean we can just let Metal Gear be hijacked. Okay, but first the photos. All right, we'll deal with the rest when we get there. Stay low. At the moment, every industrialized nation on the globe knows the specifications for Metal Gear. Worse yet, so do a number of rogue states. They are all working on deploying their own Metal Gear force to compete with the U.S.'s nuclear strike capability. The world is about to see a swarm of these Metal Gear derivatives. esto suena demasiado duro. Metal Gear Ray as a countermeasure to these Uy, tengo un timer. Ay, juego, that can stand up to a Metal Gear is, of course, another Metal Gear. No se quería bajar. With Ray, the hundreds, if not thousands, of Metal Gears that exist all over the world are no longer a threat. The blind rush to nuclear proliferation will be contained, and it will be the Marine Corps and our Ray that will accomplish this. This weapon will render all other Metal Gears obsolete. Nations building up their own Metal Gear force will think twice about their nuclear strategy in the light of the military dominance spelled out by Ray. The shift in the balance of power will mean a new world order, and we, the Marine Corps, will play a central role in it. Toma al frente mío. Some say that the strategic of aircraft carriers will be reduced by the completion of Ray. The opposition from the Navy is an undeniable fact. There is a lot of pressure from Navy brass, especially those with submarine and air backgrounds. Pero tengo que tomarle foto a ese. Not to
mention interference from a major player. But this project is vital to the Marine Corps. The enemy is sometimes closer to home than you think, gentlemen. Always bear that in mind. Ours is not the only military project devoted to Metal Gear development, but it cannot be more different in nature from the Navy's. Theirs is a pro... Ay, ¿por qué? Snake, the tanker's holds are divided into 3 separate blocks. Okay. And Metal Gear is in the farthest hold. Okay. Program that will add fuel to the uncontrolled fire of nuclear proliferation. Así se durmió el mae. Se durmió de pie. It is a fact that players in favor of such a policy are attempting to derail our own raid Hay otro mae de este lado. But I promise you that they will not succeed. I have a daughter. It is my greatest wish never to have her or her children experience the horror of nuclear war. As a father, I want to leave a better world for the future generation. As a soldier, I know that is my dream. Metal Gear Ray is amphibious. Unlike the Army Rex, it can cruise. Perdí mucho tiempo. Move in undetected and make its landing on any shoreline. Its onboard joint tactical information distribution system Balas suenan cuando uno les pasa por encima. with unerring accuracy and takes them out with massive firepower. It is the ultimate weapon, and it is yours to guard. I'd like you all to think about what that means. This new model of Metal Gear is codenamed Ray, after the great Manta Ray. Ese mae no me vea. It has a sting that nature never gave the Manta. With this latest Metal Gear, we can rule the sea and land as we never have before. Uf. Yo no sé cómo no me ven. Pero no me voy a quejar al respecto. Surrendered his presidency in the aftermath of Shadow Moses. The official reason given did not Okay, se cambia de dirección, así que tengo que estar con el timing de esto, porque los más se vuelven. But even you will have heard rumors that he was forced to resign after the failed cover-up cost him his influence in the political community. We have intelligence that there are anti-Metal Gear terrorists planning to target the ship. Intruder to the left! Intruder in the back! Intruder to the left! Intruder to the right! O sea, ¿por qué alguien haría eso, man? That actually happened. I expect you to be prepared. We cannot and will not give up Ray. Stay on your guard at all times. Esto que se vuelvan. Getting back to the topic at hand. The Metal Gear Rex development on Shadow Moses was supposedly the first preparatory Y ahorita hace otra vez la vara esa. Intruder to the left, intruder to the right. defense capability. NMD technology leaked to other nations would make that contingency likely. But if this theory is correct, it means that there was a calculated intent to cash in on this opportunity by specific interests within the military-industrial complex. We are here today to flush out and rid our country of these corrupting forces. That is our mission. You will bear that in mind. ¿A dónde tengo que ir? Ah, es atrás de esto, sí. Proliferation and development of Metal Gear technology are about to render agreements like the NPT and START obsolete. There are also forces at work trying to exploit this disturbing trend to further their own... Uf. You're all familiar with the Shadow Moses incident during the Sears administration. The current state of nuclear proliferation is a direct result. Chile iluminación. Metal Gear. Dilo, dilo.
Metal Gear. Gracias. The human race is about to slide back into the endless arms race of that last Aquí es century. donde tengo que mandar la vara, pero Cannot afford to play that Russian roulette again. The Metal Gear Ray you see is here to prevent that possibility. The brain drain of nuclear specialists and the black market trade in weapons grade plutonium has been fueling a cottage industry in nuclear weapons since late last century. Add Metal Gear to the mix, the result is the renewed proliferation you see the world over. We once lived Good. in a doomsday machine. This Metal Gear Ray can bring other Metal Gears under control. And ay, qué idiota me salí. this Metal Gear Ray is a prototype. This Metal Gear Ray is a prototype designed to be operated by an onboard pilot. In its final form, Ray will be unmanned, driven by tele-existence and an autonomous control system. The importance of next-generation technology such Good. as ISR and RNA in a battle situation has been discussed time and again, but Ray is the first to deploy it so fully. With Ray's completion, A mí que me dan esos madres de las cámaras, así que los veo dormir. the Marine Corps will lead the way for a new age of military tactics. ¿Eh? Hágalo, intruder. Hágalo. Turned out to be longer than expected. At ease, rest a little. Ay, bueno, por lo menos el timer no se mueve aquí. To move on, the National Missile Defense Program was initiated in the end of the 20th century, projected to completion in 2005. However, the NMD trial conducted in the year 2000 was a complete failure, and the success of the 1999 trials is now considered a chance happening. Good. There was no technological Borré una, ¿verdad? Qué idiota. The program was already attracting strong criticism from Russia and China for its potential violation of the anti-ballistic missile agreement. De los markings. Ay, madre, no me da tiempo. Development in missile defense would trigger accelerated weapons development has been pointed Good. out from the very beginning. President Sears forced the NMD proposal through and succeeded in deploying the program. Some say that it was a military interest with plans for the $100 billion. Creo que borré una. Password. Password. That's good. Well, it's not. Ah, sí. Oh, no. Sprite. Version 2. So, any codec moments from you, Snake? The first one I'm seeing is... Okay, this works. Sí, la otra se It's a borró, yo great creo. front Qué view. madre. Okay. The next image is... You're a pretty good photographer. We can definitely use this left shot. The next image is... This is great. The Marines lettering shows up really well. ¿Cuánto necesita? Okay, last one's coming up. No. Okay. Okay.
We, the Marines, will lead the Supongo que eso es para mi calificación final, with Metal Gear. pero cumplí con 3. That is all. Y fue porque la borré. Ok, llevamos hora 42 grabando. Porque el timer del juego es diferente. Derecha, izquierda. Derecha. Izquierda. Excellent speech, my friend. Who the? Gift of the silver tongue. They say it's the mark of a good officer. And of a liar. Americans are too in love with the sound of their own voice to speak the truth. Identify yourself. I am Shalashaska, also called Revolver Ocelot. Las fotos. What do you want? This machine will be quite useful. What are you planning to do? Steal this thing? Steal? No, I'm taking it back. Nobody move. Understood. Sus gráficos eran una locura absoluta en ese entonces. This ship now carries enough Simtex on its key structural points to blow it out of the water at the touch of this button. That's right. No one has to die needlessly. We're almost at the target. Get a move on. Ese está como más bonito. Aunque el otro se veía más matón. What do you intend to do with Ray? Sell it on the streets? I was raised in Snezinsk, formerly known as Chelyabinsk 70, the Chelyabinsk. nuclear research outpost. What are you talking about? After the Cold War ended, my home was bought out by the Americans. Esto es Chelyabinsk. Is there a point to this sad story? Now you would understand. Land, friends, dignity, all sold to the highest bidder, the United States of America. Even the technology that gave birth to these weapons is Russian, developed by us. What do you intend to do? Russia will rise again. And Ray is the key. I regret to inform you that I have no intention of selling Metal Gear. As I said, I came to take it back. Oh. Yes, returned to the Patriots. The Lale Lule Lo. Hallelujah. How's that possible? Ocelot, you! Have you sold us out? I was never in your employ, Golukovich. Are you still in league with Solidus? Vos qué crees. No hard feelings, Colonel.
Mother Russia can rot for all I care. Since when, Ocelot? When did you turn? I'm glad you noticed, comrade. I abandoned her during the Cold War. Hace rato ya. Metal Gear only has room for one. Lukovich, you and your daughter will die here. Damn you! Sergei, looks like you were long overdue for retirement. Traitorous dog! Traitorous dog. Dorama. Show's over. If you wish to live, I suggest you run now. This ship is still in the lower New York harbor. You may yet make it to shore if you swim for your life. Qué efecto. Esos Marines son terribles sharpshooters. It's been a while, brother. Who are you? You know who I am. Liquid? Not so young anymore, eh, Snake? You're drowning in time. I know what it's like, brother. No wonder Naomi passed you over for the Fox Die program. Ouch! Get out of my mind, Liquid! Raro. La mano pegada de Liquid. Physical prodigy. Few more years and you'll be another dead clone of the old man. Our raw materials are vintage, brother. Big Boss was in his late 50s when they created his copies. But I live on through this arm! Putas, dice el man. El efecto de la sangre es súper bien hecho. En el agua. Super plot twist. Liquid vive en el brazo de Ocelot. El man que es inmatable.
Me dieron ganas de hacer unos fanarts. You're going down, Snake, with this tanker! Más disparándole así como sin mucho le van a hacer. Usa granadas. Nope. ¿Vos crees? Sí, mira, tenemos un problemilla. Problemilla. Está absorbiendo agua. Como agua super presión para cortar el metal. Snake! Snake! Este es como un animal, es como un dinosaurio o algo así, es un bicho. Pero eso es todo hábil. El arte de este me gusta mucho. No problems. Proceeding as planned, sir. Tibidibiding. Discovery. Oh. Yes, at the location we discussed. Yes, I have photographic evidence of Snake on the scene. The cipher was most useful. I look forward to tomorrow morning's news flash. I would say the Marine Corps' plans are on indefinite hold. Yes, of course, Mr. President. Snake. Sí, señor. Salvemos para dejarlo aquí, de hecho. Hace una hora no salvaba. ¿Hace cuánto? A ver. 41 minutos no había salvado.
Snake, do you remember the... Vamos a dejarlo ahí para continuar después. Two mission objectives. 1. Infiltrate the offshore decontamination facility Big Shell and safeguard the president and other hostages. And 2. Disarm the terrorists by any means necessary. This is Snake. I'm now inside strut A of Shell 1. Continuamos con la historia. Lo que pasa es que como que el emulador no me deja ver el cursor.